el podcast que será tu brújula para educar con perspectiva de género. Voy Siendo, el cual tiene el objetivo de proporcionar una herramienta de orientación para llevar a cabo una crianza con perspectiva de género. En los episodios podrán encontrar temas muy interesantes como la construcción del género, las consecuencias de educar sin perspectiva de género, actitudes y maneras de prevención de la violencia de género, entre muchísimos otros. Y bueno, nos presentamos. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Ibero Puebla. Estamos ya en nuestros últimos semestres de la carrera y nuestros nombres son Regina, María José y Lupita. Esperamos que el podcast se convierta en una gran herramienta para ustedes. Comenzamos. El día de hoy, como es nuestro primer episodio, nos gustaría abordar las definiciones de varios conceptos, entre ellos qué es el género, el patriarcado, el machismo, perspectiva de género, desigualdad de género, equidad de género, entre otros. Bueno, comenzamos. Nos gustaría primero establecer las diferencias de lo que es el sexo y el género. El sexo es el conjunto de las características y procesos biológicos que diferencian a hombres y mujeres. Mientras tanto, el género son los papeles o roles que un grupo social asigna a una persona por ser hombre o mujer. Entonces ahí vendría un poco explícito que el sexo es, por así decirlo, algo con lo que se nace, Majo, ¿o qué podrías decir tú acerca del sexo? Yo puedo decir que el sexo yo lo entiendo como que son las características biológicas que que te diferencian entre hombre y mujer. Es decir, que el niño tiene pene y que la niña tiene vulva. Entonces lo que vendría siendo el género sería más bien algo impuesto por la sociedad o algo que no es con lo que se nace, sino que te enseñan a hacer. Sí, exactamente. Mientras tanto, el género son los papeles que la sociedad, como lo acabas de decir, Regi, son los papeles que la sociedad nos otorga a partir del sexo pues, que se nos asigna biológicamente al nacer. Entonces, el sexo, pues prácticamente es algo con lo que nosotros nacemos, que son las características físicas, de lo cual nosotros decimos, no, pues esto sí es un niño y esto es una niña, pero el género ya implica ya esta carga sociocultural que cada sociedad y cada ciudad, cada país le está dando a. Y bueno, también hay que tener en cuenta, más adelante lo vamos a ver, pero tenemos una sorpresa en relación al sexo porque lo que pensamos, lo que tenemos como idea acerca del sexo, puede ser que también sea algo social y cultural. Y bueno, también para comentar o complementar, a partir del género surgen los roles de género, que de acuerdo con la Comisión Especial de Equidad de Género, justamente son este conjunto de comportamientos, actitudes, actividades que una sociedad espera que realice una persona en función al sexo, por ejemplo, hombres y mujeres, e interactuar con el contexto que les rodea, y estos roles se distribuyen a su vez, pues en formas o en estereotipos de género. Oye, Lupita, a mí me surge la pregunta, ¿qué tan difícil es aquí cumplir con cierto rol? Porque, por ejemplo, siempre a las niñas se nos ha caracterizado por, pues, el rol de género que debes de cumplir en una sociedad, pues es que debes de ser delicada, limpia, pues no sé, muy responsable, mientras que el niño es completamente lo opuesto a esto. Justo. O sea, para tanto hombres como mujeres esto puede ser muy complicado, ya que también hay como consecuencias a partir de esto. Sabemos nosotras ya con nuestra investigación que justamente esta pues diferencia a la hora de educar, a la hora de crear o a la hora de crecer como hombres y como mujeres, pues tiene un impacto tanto a nivel social, pero también en la persona de forma individual, pues a nivel emocional. Porque, por ejemplo, como bien decías, en relación a los niños, se les enseña un modo de masculinidad relacionado con características, por ejemplo, la fortaleza, la dureza, el no llorar o mostrar emociones, que justamente eso va impactando después en el niño de que no puede mostrar esas emociones, de que no puede liberar sus emociones, de que no se puede expresar, y eso va causando como efectos o consecuencias en ellos, a comparación de las niñas que, por ejemplo, eh,
pues a las niñas, de cierta forma, sí nos permite la sociedad, por así decirlo, expresar estas emociones, pero también conllevan consecuencias, porque pues expresar las emociones como tristeza, va relacionado justamente con características como la sensibilidad, la debilidad, la delicadeza o también como que esta necesidad de protección. Entonces, sí es algo que puede ser difícil tanto para hombres como mujeres y como ya lo he explicado un poco, pues también conlleva algunas consecuencias. Efectivamente, y por ejemplo, ahorita me haces pensar en los roles que pues justamente nuestro podcast trata de, ¿no? O sea, que los padres eduquen con perspectiva de género. Entonces, la familia cumple, pues obviamente, o sea, la familia tradicional, como todos lo conocemos, mujer, que luego nos imaginamos a una mujer, a un hombre, y pues al hijo, a la hija o a los hijos en general, el rol de género que cumple ahí la mamá por ejemplo, es completamente, nos vamos de que no, pues la mamá es la que tiene que educar a los hijos, tiene que cuidarlos, tiene que ver por ellos, tiene que lavar, tiene que cocinar, mientras que el papá funciona como un proveedor, ¿no? Entonces, realmente, ¿esto cómo puede llegar a afectar pues al niño o a la niña que esté cohabitando en ese hogar? Y bueno, yo creo que podríamos jurar hasta hace algunos años que comenzamos a cuestionarnos acerca de estos temas, que las mujeres nacíamos sabiendo cocinar o sabiendo cómo es ser mamás, teniendo esta facultad de cuidadoras, de protectoras, y pues ahora nos enfrentamos con este cuestionamiento, esta situación de que puede ser que las cosas no sean así, puede ser que sea algo que nos hayan enseñado y no algo que biológicamente esté impregnado en nuestra naturaleza. Entonces se me hace bien interesante porque un hombre no debería llorar si nace humano con la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría que me comentaran un poquito más acerca de estos temas. No sé si quieran seguir con algunas definiciones para que nuestro público sepa un poco más de qué estamos hablando. Pues yo siento que con esto puede partir el patriarcado, ¿no? Que justamente es la forma de organización política y económica, religiosa, social, basada en la idea de autoridad y de liderazgo de la persona del género masculino, por así decirlo, del varón, en donde se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. Justo, y Y, relacionándolo un poco, perdón, Regi, continúa. no, no pasa nada, Lupita, sigue. Ok, entonces justo relacionándolo con lo anterior y con este modelo tradicional de familia que justo nos comentaba Majo, pues nos encontramos con también tomando en cuenta este punto del patriarcado, la poca participación del hombre en la crianza, ¿no? Que es, pues en realidad puede resultar escasa, que afortunadamente, como ya lo mencionaba también Regina, a partir de los últimos años esto ha comenzado a cambiar. ¿Qué opinas, Regi? Pues yo creo que es un tema muy complicado porque todo esto del patriarcado y toda la idea que conlleva, pues viene justamente de un término llamado desigualdad de género. No sé si lo conozcan, yo creo que aquí tenemos un poco más de idea, sin embargo me gustaría pues dar una definición. Esto es un fenómeno social, pero más que social también puede considerarse jurídico y cultural, puesto que aplica las leyes, aplica la forma de educación, aplica nuestro desenvolvimiento en sociedad, ¿no? Entonces, esto se basa en que se presenta una discriminación entre las personas a razón de su género, es decir, a razón de que consideremos solo el género masculino y femenino. Esto ocurre cuando un colectivo de estos dos tiene privilegios por encima del otro y esto conlleva la vulnerabilidad de los derechos del último. Entonces, pues el patriarcado, como pues lo sabemos, lo vivimos, lo experimentamos, pues es esta desigualdad de género con predominancia hacia el género masculino, ya que este es el que pues tiene mayor ventaja en sociedad, en cultura, en educación, pues desde su punto, desde su estancia hacia las mujeres que somos pues las sumisas, somos las marginadas, por así decirlo, las que tienen menos oportunidades, menos derechos o bueno, menos de los que deberíamos tener. Entonces, pues sí, se me hace un concepto muy interesante, sobre todo porque lo hemos vivido y lo hemos aceptado sabiendo que existe y que ahora pues es momento de cuestionarnos y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que hay esta desigualdad? ¿Por qué pensamos que las mujeres somos inferiores a los hombres, no?
Claro, o sea, y sobre todo que hemos normalizado estas desigualdades, que ya es algo para nosotros y para nosotras completamente normal, que ya ni existe este cuestionamiento que estamos, pues nos estamos haciendo en este momento, ¿no? O sea, ya es algo que es tan natural y que hemos, pues justamente, o sea, adaptado a nosotros mismos, a nosotras mismas, en donde decimos como, pues no pasa nada, o sea, es completamente normal. Y aquí, pues, efectivamente, aparte de las desigualdades, pues el entorno en donde vivimos, pues creo que somos víctimas y, o sea, tanto las mujeres como los hombres, pues el patriarcado, ¿no? O sea, en donde también el patriarcado se puede dividir en dos. En uno, un patriarcado es patriarcado de coacción, que este se da en lugares donde por ley las mujeres son inferiores a los hombres. Y por otra parte está el patriarcado de consentimiento, que se da en lugares en donde legalmente las mujeres y los hombres son iguales, pero en la práctica siguen relaciones de poder desiguales, como lo acabas de decir, Regina. Esto que ustedes bueno, nos están planteando, nos están comentando, justo me lleva a otro concepto que es la brecha de género. Y justo retomando a la Comisión Especial de Equidad de Género, pues ellos nos comentan, nos plantean que es una medida estadística que muestra justo la distancia entre mujeres y hombres, como bien lo comentan Majo y Regina. Y bueno, este indicador nos muestra la importancia de comparar de forma pues cuantitativa la diferencia o las desigualdades que existen en nuestra sociedad en relación a las mujeres y los hombres, en relación con pues la ocupación, la escolaridad, la participación económica, que justamente este patriarcado, esta desigualdad de género que ya nos estamos también metiendo a esto, pues hace que, por ejemplo, las mujeres tengan un ingreso diferente al de los hombres, la escolaridad, muchas veces las mujeres, justamente por cumplir este rol de maternidad y de que ellas son las encargadas de la familia, de cuidar a los niños y de hacer como las labores del hogar, pues truncan sus estudios y quedan a una escolaridad menor que los hombres. En cuanto a la participación económica, cada vez vemos más mujeres que trabajan, que se meten justamente al aporte económico, pero sigue habiendo ahí una brecha muy importante entre hombres y mujeres. Y bueno, pues también la brecha de género también nos muestra como esta falta de equidad de género. Justamente, Así Lupita, es, lo que nos Lupita. estás diciendo. Esto también, o sea, yo creo que nos lleva a otro término que tanto la desigualdad como la brecha de género, como lo acaban de señalar Regi y Lupita, nos lleva a lo que origina la violencia, ¿no? En donde debemos de poder identificar, bueno, los tipos de violencia que existen y sobre todo también las modalidades de violencia, en donde claramente se ve como el hombre, pues puede llegar a ejercer como más poder en la mujer en cuanto, pues, por ejemplo, no sé, como lo decíamos al principio, ¿no? O sea, el rol del hombre, pues es que a lo mejor tiene que mostrar como más agresividad y toda esta parte, entonces puede llegar a generar una violencia física, pero también existe una violencia psicológica, una violencia sexual, la violencia económica que justamente se ejerce en los lugares en donde, pues regularmente o como estamos ya normalizados de que el hombre sea el proveedor, pues ya no existe como esta parte de, pues le doy de manera equitativa a la mujer, la violencia familiar, y la violencia social que vivimos creo que día en día y que ya lo hemos normalizado a un grado en que pues ya se nos hace completamente natural. Híjole, Majo, ahora lo que estás diciendo se me hace muy importante y pues justo me lleva a este punto de, es bien violento todo lo que involucra al patriarcado, todo lo que involucra al machismo. Pues hablando ahora en temas de equidad de género, pues yo creo que es algo que estamos buscando, ¿no? Mediante el cuestionamiento. La equidad de género, para quienes no sepan, se refiere a pues estos principios jurídicos, educativos, pedagógicos, toda la enseñanza y toda la culturización que reconocen a las diferencias intrínsecas de los géneros y buscan alcanzar un trato igualitario para todas las personas. Sin embargo, en la búsqueda de esta equidad de género, aparte de involucrar, pues abolir el machismo, abolir el patriarcado, también involucra pues todo este tema de pues eliminar los tratos violentos tanto para los hombres como para las mujeres, es decir, pues toda la violencia ejercida socialmente hacia la mujer, pero también se me hace bien violento todo esto de reprimir las emociones masculinas, de enseñarles a los hombres que deben ser los que proveen siempre, de enseñarles que deben de trabajar duro todo el tiempo porque si no, no van a ser nadie en la vida.
Se me hace bien violento todo este tema, tanto de hombres como de mujeres, de encapsularlos en un rol, de encapsularlas en un rol y de obligarles a quedarse en ese rol para toda la vida sin importar los deseos, porque eso es lo que la sociedad dicta, ¿no? Entonces, se me hace algo bien fuerte porque a pesar de buscar la equidad de género y de buscar que las mujeres tengamos igualdad de derechos que los hombres, pues también se me hace importante en esta búsqueda de equidad abolir todo este encapsulamiento y toda esta represión que se origina por estas enseñanzas que llevamos arrastrando desde generaciones atrás. Exacto, y igual se me viene algo importante a la cabeza y justo relacionado con lo que estamos haciendo ahorita en el podcast, con nuestro proyecto en general, es justamente buscar como esta, pues como sociedad, ¿no? A partir de los adultos, como enseñarles a los niños, a las niñas, pues enseñarles desde esta perspectiva de género, que igual es otro concepto que debemos de tener en mente, que debemos de tener en cuenta en la actualidad. Y justamente es este enfoque, ya sea en políticas públicas, en programas o simplemente en herramientas como la que estamos ahorita creando, que es reconocer justamente estas atribuciones y representaciones sociales. em, para los hombres y para las mujeres, pero es justamente es un enfoque que tiene en cuenta que existe el género, que es algo social, que es algo cultural, como ya lo decíamos, pero también tomar en cuenta que hay un contexto en el cual todos nos desarrollamos y que este género igual puede variar en diferentes contextos. Por ejemplo, no es lo mismo el género para nosotras que tenemos cierto contexto, que vamos al Ibero, que tenemos vamos a la universidad y todas las oportunidades que tenemos, al género de pues del contexto, por ejemplo, de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Entonces también la perspectiva de género justamente nos invita a tomar todo esto que ya hemos abordado a lo largo de este episodio, pero enfocado también a lo social, a la etnia, a la edad, a las preferencias sexuales, la religión. Entonces, justamente como complementando esto que nos comentaba hace un rato Regi, de la igualdad de género, pues también tomar en cuenta esta perspectiva de género que justamente con el paso de este episodio vamos a ir abordando más. Y esto también nos da un paso, ¿no? De que la desigualdad de género aparte, o sea, se da incluso a partir del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje sexista que es definido como el modo de hablar que legitima y reproduce relaciones injustas entre los sexos. Y esto, o sea, también se me hace como muy importante, ¿no? Porque pues el lenguaje inclusivo que la sociedad está introduciendo en este momento, que muchas veces, como lo hemos hablado, pues, o sea, vamos normalizando como este tipo de lenguaje y nosotros los hablantes somos justamente los que marcamos la diferencia, ¿no? O sea, nosotros se nos da el lenguaje, pero a la hora de estarlo externando y a la hora de estarlo hablando, pues muchas veces se nos olvida como este peso que también existe en el lenguaje, que creo que es algo súper fundamental y se me hace como muy importante de abordar, justamente para la crianza con perspectiva de género para que tanto los padres, las madres, las tutoras, los tutores, pues empiecen a ejercer a partir de ahí, porque claramente a partir del lenguaje empezamos a hacer como estas diferencias y estas desigualdades que claramente cargan un peso impresionante a lo largo del tiempo. Y pues Majo bien dicen que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante todo este movimiento que se está generando a partir del lenguaje inclusivo, puesto que no solamente es hablar diferente y agregar una letra más que no existía y desafiar a la Real Academia Española y todo eso que nos tratan de decir, sino que es pues nombrar cosas para hacernos conscientes de su existencia, hacernos conscientes de que no somos un todos, somos un todas, un todes, somos más personas en el mundo que englobamos toda esta constitución y pues sí es bien importante empezar a reconocernos como personas, a reconocernos como diferentes y a reconocernos como existentes, ¿no? Pero pues me llama mucho la atención esto que nombran acerca de perspectiva de género, puesto que es pues nuestro tema principal de lo que vamos a tratar pues en este podcast a lo largo de los episodios. Entonces me gustaría dar una pequeña definición acerca de qué es un enfoque de análisis que está empleado en estudios, en investigaciones, en ciertas políticas, en programas
Y pues bueno, esto implica que reconozcamos las atribuciones y representaciones sociales que se construyen, pues tomando como referencia diferencias sexuales entre hombres y mujeres. También se me hace importante decir que este enfoque articula el género con clase social, etnia, edad, preferencia sexual, religión. Entonces, pues, ¿qué es esto de perspectiva? Es un modo de ver las cosas. Y pues esto es lo que tratamos de abordar. Yo asumo que están de acuerdo conmigo en, pues, en todo lo que implica este podcast y lo que tratamos de enseñar, este nuevo punto de vista acerca del género y cómo podemos involucrarlo en la crianza, porque pues las infancias son el futuro al fin y al cabo. Efectivamente, Regi, también es algo que también, o sea, uno de los conceptos también más importantes que es necesario abordar es justamente el androcentrismo, ¿no? Que es la manera en cómo nosotros compartimos la manera de actuar, cómo hablamos, como a más personas. Que esta misma definición está moldeada por lo que la sociedad espera tanto de hombres y mujeres, que creo que también es un peso impresionante justamente para los roles, ¿no? Que realmente qué la sociedad espera para nosotros, porque claramente nosotros estamos abordando la sociedad mexicana, pero no es lo mismo lo que espera la sociedad estadounidense, europea, entre otras, ¿no? O sea, claramente van cambiando a partir de ahí. Entonces creo que el androcentrismo es, pues vivimos sumergidos en eso, ¿no? Porque realmente nosotros tratamos de cumplir con expectativas que la sociedad misma nos ha impuesto a... Justo, y todo esto que comentan compañeras, por ejemplo, me venía a la cabeza otra vez la perspectiva de género y pues es todos estos conceptos que ya mencionamos, el patriarcado, la desigualdad de género, la violencia de género, pues justamente la perspectiva de género nos ayuda pues a romper con toda esta estructura que tanto nosotras, nuestros papás, nuestros abuelos y por muchas generaciones hemos vivido, hemos fomentado, hemos generado y justamente llegar como a este objetivo de ir rompiendo todas estas estructuras, todos estos pensamientos, em, y generar como un cambio. Sabemos que no es como de la noche a la mañana, pero sí es algo que se va trabajando justamente y eso de la perspectiva de género es algo que pues que nos ayuda a hacer este cambio. Por ejemplo, me venía a la cabeza que en una de nuestras clases habíamos visto justo perspectiva de género y nos comentaban que es esta forma de ver las cosas desde otro punto, ¿no? Justamente esto de perspectiva es pues ponerse los lentes, como nos comentaba un profesor que vamos a invitar para un episodio, que es ponerse los lentes y ver todo eso en lo que como sociedad, como cultura, hemos fallado y que ha generado que siga como esta prevalencia de violencia de género, de machismo, de desigualdad de género y justamente pues irlo enfocando ahorita en este momento un poco al propósito de nuestro podcast, al propósito de todos estos episodios que les vamos a compartir, de la crianza con perspectiva de género y cómo lo podemos usar para ir como rompiendo, ya lo decía yo, como con estas estructuras, con estos pensamientos y de alguna forma sí tomarlo como una prevención primaria para ir como erradicando con todos los problemas que nos están aquejando hoy en día como sociedad, como país. Justamente, Lupita, lo que dices, ¿no? O sea, la importancia que pues es el producto, o sea, es como nuestra meta alcanzar, ¿no? Una educación con perspectiva de género para que justamente los tutores, las tutoras, las madres y los padres y las personas que nos estén escuchando, que les importe este tema de cómo empezar justamente con esta educación, con la crianza, porque creo que es fundamental lo que vemos en la casa, como bien lo decía este mismo profesor, como lo acabas de mencionar pues nos decía, ¿no? De que todo lo que somos, pues todo es aprendido desde casa. Entonces, creo que es muy importante que empecemos con estos conceptos para poder dar pie a los siguientes episodios y sobre todo, pues tener en cuenta con qué estamos rompiendo, qué es lo que buscamos hacer, o sea, que buscamos generar la conciencia para poder llegar a tener un mundo mejor realmente y una mejor crianza. Así es, Majo, y yo creo que con lo que acabas de decir, ¿les parece si vamos cerrando con este tema de cómo es la crianza, de
pues la importancia de considerar a las infancias como el futuro y saber que desde esta crianza y en perspectiva de género, pues podemos hacer un cambio, ¿no? Podemos comenzar a moldear este mundo de la forma en la que pues tengamos una perspectiva diferente, un punto de vista diferente y comencemos a inculcar esta equidad para que por lo menos el presente, el futuro empiece a verse un poco más brillante en este sentido, abolir el patriarcado, que tal vez, pues, como dicen, Roma no se construyó en un día, pero pues haciendo algo o empezando con algo, das un primer paso y ese primer paso es el más grande que puedes dar, ¿no? Entonces, esperamos a nuestro público, esperamos a ustedes, a todos, a todas, a todes, que sigan sintonizando estos episodios. Estamos muy emocionados por comenzar con este proyecto y comenzar a hablar más acerca de esto con personas profesionales que conocen acerca de estos temas. Entonces, no sé si quieran agregar algo más. Por mi parte, eso es todo también, o sea, agradecerles también que nos están escuchando y que estén interesados justamente en este gran cambio que logramos hacer. Y bueno, ya nada más hacerles la invitación que justamente con estos conceptos que ya abordamos este episodio, pues pensar en nosotras, nosotros, qué hemos hecho para que, pues lo que hablábamos, ¿no? Que la desigualdad de género siga, que pues, patriarcado, machismo, pues siga en la sociedad y reflexionar, ¿no? También algo que nos va a servir mucho. En este acompañamiento que nos van a dar en los episodios es la propia reflexión de qué es lo que estamos haciendo y de qué es lo que queremos hacer. Pues muchísimas Bueno, les damos las gracias. gracias. Continúa, Majo. No, pues nada más agradecerles por su tiempo, porque nos están escuchando y que esperemos que sigan con los siguientes episodios. Hasta la próxima y los esperamos y las esperamos en Voy Siendo. Gracias.